Hola, soy Eric del Castillo. Bienvenidos a Los Huevos No Son al Gusto, despertando sin censura, con mi hija Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo que les sirva. Continuamos con más información aquí en Los Huevos No Son al Gusto. Siempre será un tema importantísimo, los derechos humanos. Es un tema que nos interesa mucho aquí en este programa y está hoy con nosotros Hilda Telles, defensora de derechos humanos. Ella es directora de la primera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Verónica, por la invitación. Saber cuál es la situación actual de los derechos humanos en general en México, cuáles son, digamos, los temas pendientes, los temas urgentes y qué podemos hacer. Pues mira, yo creo que como temas urgentes el tema de justicia es uno de los principales de gran preocupación para el país. Es importante decir que, bueno, pues realmente en el ámbito no jurisdiccional de la protección de los derechos humanos, cuando se empieza a hablar de los derechos humanos en México, pues tiene muy poco. La Comisión Nacional acaba de cumplir hace unos meses 25 años de haber sido creada. Entonces, en estos 25 años realmente es poco tiempo para poder haber logrado grandes avances. Sin embargo, bueno, pues lo que hay hoy institucionalmente es significativo. México es uno de los países que tiene un esquema de defensa de derechos humanos muy amplio. Cada entidad federativa tiene una propia comisión de derechos humanos, la Ciudad de México y la Comisión Nacional, cada uno en sus distintos ámbitos de competencia. Pero bueno, todavía estamos en una situación, hoy podemos decirlo, no solamente pues a nivel de la sociedad, sino las instituciones. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla que México está viviendo una grave crisis de violaciones a los derechos humanos de las personas. Sin duda, y por eso te invitamos hoy aquí. La encontramos en Twitter como @HildaTellesL, en Facebook Hilda Telles Lino, y bueno, hace unas semanas estuve en el evento, me invitó Isabel Wallace para dar mi opinión de cuál debe ser la función de los medios de comunicación precisamente para la dignidad de las víctimas, ¿no? De las víctimas de cualquier tipo de delito, en este específico de Alto al Secuestro, que es la fundación que preside en el tema de secuestros, ¿no? Pero sin duda, pues el tema central era que se vive una crisis en la justicia, ¿no? Entonces, este evento que inauguró el presidente Peña Nieto es precisamente para tratar de darle equidad a las víctimas de los delitos, porque en el debido proceso pues hay una inequidad entre las víctimas y el victimario, ¿no? A veces tiene más derechos el victimario que la víctima. ¿Por qué suceden estos, qué serán? ¿Defectos legales o cómo se les puede llamar? Yo creo que son como percepciones, porque lamentablemente los casos en donde se ha tenido que revisar circunstancias del debido proceso, por ejemplo, que es solamente la parte de la forma de un procedimiento, pues han sido casos de altísimo impacto que para la sociedad sí le deja esa perspectiva. Se defiende más a las personas que cometen un delito que a las víctimas. Hoy en día, por ejemplo, una autoridad que dice yo no puedo actuar, los policías sencillamente, yo no puedo actuar porque viene Derechos Humanos y me sanciona. Bueno, eso también es parte de un argumento de las propias autoridades para no hacer bien su trabajo. La idea es cómo generamos un equilibrio donde se garantice efectivamente los derechos de las personas, claro, de las dos partes, y además, cuidando los derechos también de una persona procesada, se garantizan los derechos de la víctima. Porque, por ejemplo, una persona si es detenida de manera ilegal y es sujeta a una situación de tortura, eso contra quien va a ir directamente a causar un agravio, claro, pues en ese momento la persona que vive la tortura, pero la víctima de un delito, porque su victimario puede decir, a mí me detuvieron de manera ilegal, a mí me torturaron, y esa puede ser un punto de salida para que se garantice, pues, primeramente esos derechos o una confesión arrancada bajo tortura. Entonces es muy importante que haya un equilibrio entre las partes y que las autoridades hagan lo que les corresponde. Si hay que hacer uso de la fuerza, que sea el uso necesario de la fuerza. Si hay que hacer alguna otra conducta, bueno, que todas las acciones de los agentes del Estado estén fundadas y motivadas. Y con eso se logra pues un equilibrio entre las partes. Pero a ver, Hilda Telles,
hay una percepción generalizada en los mexicanos e incluso a nivel internacional donde, por ejemplo, la banda de los Rojos, que secuestraron al hijo de el señor Alejandro Martí y lo asesinaron. Después salió uno o varios miembros de los Rojos, no recuerdo bien, pero hace poco una de las víctimas de uno de los tantos secuestros se lo topa cara a cara en la calle. Otro ejemplo, ahora en este foro internacional que organizó Isabel Wallace de Alto al Secuestro, decían una de las frases que a mí me llamó la atención de uno de los participantes. Decía, si a un secuestrado le mutilan 1, 2, 3 dedos o una oreja, es un delito. Pero si el secuestrador ya procesado lo golpean, eso sí es una falta a los derechos humanos. Sí, porque las violaciones a los derechos humanos únicamente las pueden cometer las autoridades. ¿Quién es quien garantiza los derechos humanos de todas las personas víctimas, presuntos responsables? Es la autoridad. El Estado es quien hace esta protección general de los derechos humanos. Entonces, por eso es que una autoridad es quien vulnera derechos humanos, y cuando se trata de una conducta entre particulares es la conducta delictiva. Pero bueno, en el ámbito de los derechos humanos hay muchísimas más cosas. Yo te comentaba también que uno de los grandes temas y los grandes pendientes de esta materia sí tiene que ver, por ejemplo, con el respeto al acceso a la salud de las mujeres, el tema de violencia obstétrica, y que era bien importante señalar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cómo tenemos que hacer conciencia de qué aspectos tienen que estar garantizados. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, cómo tiene que ser tratada por el médico, cómo tiene que ser informada de todos estos derechos. No sabes, por ejemplo, hay entidades federativas, por ejemplo, Guerrero es el lugar, el primer lugar en el país donde las mujeres mueren por una mala atención a los servicios de salud y mueren durante el parto. ¿Cuántas noticias no hemos visto, pues, que las mujeres, por no ser bien atendidas, les toca, pues, literal parir en el jardín, o les toca, pues, a lo mejor con motivo de esa mala atención o indebida atención, pues quedar con alguna situación de discapacidad de manera permanente? Entonces, yo creo que es muy, muy, muy amplio todavía los pendientes que tenemos en materia de derechos humanos. Sí, yo como periodista digo, las noticias que más me han impactado desde que estaba en Primer Impacto y ahora en Al Extremo, estas noticias de que murió fuera de un hospital porque no la aceptaron o por una negligencia médica, no necesariamente obstétrica, pero sí es increíble la gente que, bueno, he dado noticias desde que se murió afuera del hospital, en la puerta, y estuvo 3 días ahí esperando que lo recibieran y lo pasaran, y no había cama o lo que sea, ¿no? Y ya los médicos con una frialdad de que pues no se puede, no hay lugar, ¿no? Que ese tipo de, pues es una violación de derechos humanos, pero es una, pues yo creo que una aberración de cuando ya el ser humano ya no tiene respeto por la vida misma, o que es su trabajo cotidiano, que ya no le dan importancia, ¿cómo puede observar o garantizar el Estado ese tipo de derechos? Mira, yo creo que de manera general todos los servidores públicos a quienes nos toca de alguna u otra manera proteger los derechos humanos, sí tenemos que vivir en una constante capacitación en el tema y entender que el fundamento principal de los derechos humanos está basado en la dignidad humana. Un poco, si nos vamos rápidamente a la historia, es por qué se empieza a garantizar los derechos humanos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, después de tanta barbaridad, donde hay una clara acción genocida, entonces se empieza a ver que es importante que se garantice la dignidad de las personas, que se tenga que respetar a la gente por su nacionalidad, por su edad, por el territorio donde ha nacido, por sus creencias, sus convicciones. Y entonces el fundamento principal de los derechos humanos es la dignidad humana. Eso es lo que la ley tiene que proteger. Pero bueno, no solamente es suficiente con que quede establecido en la ley, sino también cómo los servidores públicos asumimos qué es la dignidad humana. Si yo, como un servidor público que está responsable del servicio de atención médica, ¿cómo protejo la dignidad humana de mi paciente? Pues evidentemente dando la atención médica adecuada, integral, oportuna que requiera.
toda, desde los medicamentos, estudios, tratarla con dignidad, tratarla con respeto, y así nos podemos ir en cada ámbito de la vida pública. Entonces yo creo que sí es importante esta parte de conciencia de que los agentes del Estado somos garantes de los derechos humanos de las personas. ¿Cuándo nace, rápidamente, digo para no meternos en la historia, pero cuándo y dónde nace los derechos humanos? Yo tengo entendido que el término ombudsman, que significa defensor del pueblo, nace pues en Suecia, ¿no? Uh-huh. Sí, es un tema sueco, eso como la parte con la que se ha identificado a quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos. Pero básicamente todo el sistema internacional de protección a los derechos humanos surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. Después de todas estas barbaridades se empiezan a crear los organismos internacionales para la protección. Hay un sistema, en América Latina está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sus respectivos órganos, y a partir de ahí cada país, porque cada país en América en general, sí, nos tardamos. ¿Hace 25 años? Sí, no, bueno, en México sí. Bastante. Ahora, si tú pudieras decirme cuáles son los grupos más vulnerables en cuanto a este tema, ¿cuáles serían? ¿La infancia? Mira, uno de los primeros puntos fundamentales es cuando dicen a quién se le vulneran más los derechos humanos en el país. Podríamos hablar de las mujeres, porque primero porque las mujeres somos mayoría en el país, y aparte porque en el ser mujer también confluyen otra serie de características: ser mujer adulta mayor, ser una mujer migrante, ser una mujer embarazada, y todos estos elementos hacen que las mujeres tengamos condiciones donde se pueda favorecer mayormente las situaciones de discriminación. Pero evidentemente también en el caso de los niños, niñas y adolescentes, bueno, pues por su propia condición de edad, pues tienen condiciones también que los pudieran hacer susceptibles de que se vulneren sus derechos humanos. En este tema, en México, bueno, pues es recién creación, hace un año, el Sistema Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, que es como el sistema que en el país tendrá que hacer el seguimiento de la Ley General para Niños, Niñas y Adolescentes, cómo se garantiza la protección, pero ya no desde este punto de vista tutelar, donde a los niños hay que darles protección y hay que cuidarlos y hay que lo tiene que hacer tutelando sus derechos. Al contrario, se les tiene que reconocer como personas, aún por la edad, como personas sujetas de derechos, y se les tiene que escuchar sus necesidades y cómo se tiene que ampliar todo este aspecto de protección. Hace unos días estuve en esta cabina Marian Pudia, fundadora de la asociación Y Quién Habla por Mí en defensa de los menores. No sé si la conoces. Sí. Ella pues está tratando de combatir la trata de menores, y ella decía: las primeras damas no están haciendo su chamba, está muy vulnerable y están siendo violentados los derechos de los menores. Y bueno, hablamos de todos los casos a últimos días de estos pederastas que están en la calle y que están abusando de los niños, que ya incluso hay videos, como el de Acapulco, este canadiense en Acapulco que estuvo ahí manoseando una niña. Me acuerdo del caso de la guardería Matatena. O sea, ¿cómo lograr que las primeras damas hagan lo que tienen que hacer y defender realmente, hacer pues que sean garantes, ¿no?, los derechos de los infantes? Mira, son acciones que se tienen que hacer de manera articulada, que esa fue una de las iniciativas que se tenían que vislumbrar a partir de la creación del Sistema Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Eso, a su vez, cada entidad federativa tendrá sus propios sistemas estatales que van más allá solamente de las acciones que tenga que realizar, por ejemplo, la primera dama de cada entidad federativa, porque dicho sea de paso, pues de pronto son puestos honorarios donde igual puede tener o no interés en realizar algo, pero ahora con este sistema hay una obligación legal para que cada entidad federativa cuente con un sistema, y ese sistema establezca acciones reales y eficaces para la protección de los derechos de los niños y las niñas. Pues, ¿qué otros temas pendientes están por ahí? ¿Qué recomendaciones podrías dar a la audiencia, ¿no?, para que no se vulneren estos derechos? Pues mira, hay una cosa que es súper importante, que cuando una persona sienta que han sido violados sus derechos, lo denuncie.
a veces el guardar silencio ante una situación donde se han vulnerado los derechos de alguien, ¿Te hace cómplice? ese silencio te hace cómplice, o sea, sin duda alguna. La única manera de generar este cambio es haciendo las denuncias. Tienen que acercarse a las instituciones. Por ejemplo, para el tema de violaciones a derechos humanos, pueden acudir ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones estatales. Cada entidad federativa tiene una propia comisión donde la gente puede ir a denunciar. Si son temas de discriminación, pueden acudir ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En fin, hay muchas instancias donde la gente... CONAPRED. Tú estuviste en CONAPRED. Ajá, yo estaba en CONAPRED. Entonces, hay muchas instituciones donde la gente puede acercarse. No solamente puede, debe acercarse, y esas instituciones también dar la orientación de vida. Si no es aquí donde les toca ser atendidas, bueno, decirles a dónde sí tiene que ir cada quien para hacer la denuncia correspondiente. Pero sí es importante no quedarse calladas ni callados ante una situación de violencia, ante una situación de violación a sus derechos humanos. El tema de la es salud, importante. ¿no? Que a veces no sabemos que tenemos derechos. Claro. Y yo un día fui a una consulta médica y me dieron mi lista de los derechos de los pacientes. De los pacientes, ¿no? Y a veces no sabemos que tenemos derecho. Por ejemplo, un ginecólogo se quedó con mi expediente, ¿no? Y es un derecho que yo debo tener de pedir mi información y tenerla yo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Cuál es el problema más común que encuentras? Mira, yo creo que en el tema de personas adultas mayores tiene que ver mucho con el acceso al empleo. Algo que ayuda a la autonomía. Uno de los principales derechos también de todas las personas es gozar de autonomía. Esta autonomía se logra, entre otras cosas, pues cuando tienes un ingreso que te permita vivir con autonomía. Hoy en día incluso acaba de salir una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se determina que ciertas convocatorias donde se establecen límites de edad son discriminatorias, convocatorias de empleo. Y se establecen límites de edad. Y mira que las convocatorias están hablando de límites de edad de 35 o 40 años. Ahora pensemos una persona adulta mayor, una persona de 60 años. Son discriminadas. Claro, y es muy difícil que puedan acceder a un empleo y esa dificultad se basa en prejuicios. Si es una persona, se enferman más fácilmente, son personas más lentas, son personas que se les olvidan las cosas, en fin. Sí, como una embarazada, claro. Los tratan, ¿no? Entonces, personas de segunda para así ellos. es, y entonces se les obstaculiza poder ingresar a un empleo y ese empleo que es lo que les garantiza que puedan tener pues un ingreso seguro. Entonces son de los temas más fundamentales. Hay aspectos que se dejan de observar con las personas adultas mayores, como el tema del empleo, el tema también del acceso a la salud, incluso el propio tema de garantizar los derechos sexuales, como si al parecer las personas adultas mayores ya no tuvieran que hacer el amor. Claro. Entonces ya de pronto se deja ahí. Las personas adultas mayores son derechos que no se tendrían que garantizar y hay que escucharlas, hay que ver en general cuáles son todas las necesidades que puede tener la persona. Hoy en día en México se está trabajando por la construcción de la Convención para los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Y bueno, pues ese es un marco importante legal porque sí ayuda y favorece a que se protejan los derechos. ¿Cuáles serían las instituciones para atender este tipo de casos o las personas que nos están escuchando en México, porque nos escuchan en Estados Unidos y en Latinoamérica, pero para ser prácticos, ¿a qué páginas se pueden meter o a dónde se pueden acercar en caso de que sientan si pueden defenderse o no pueden defenderse? Porque primero que sepan que claro. sí tienen un derecho y que sí se pueden defender y que sí se pueden quejar, ¿no? Mira, un poco hablando de los derechos que hemos tocado, si se tratan de situaciones, por ejemplo, relacionadas con temas de violencia, pueden ingresar a la página del Instituto Nacional de las Mujeres, ahí viene una serie de información, o si se tiene que hacer alguna denuncia por discriminación, puede ser en el CONAPRED. Los temas de naturaleza médica, existe la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Es importante que si alguien piensa o considera que el médico que está siendo tratado no está teniendo pues el diagnóstico o el tratamiento adecuado, pueden hacer la denuncia. Y en el caso pues en materia general de los derechos humanos, el acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o a las comisiones de derechos humanos de cada entidad federativa. ¿Alguna página? La página de la Comisión Nacional es www.cndh.org.mx
La página de CONAPRED, www.conapred.org.mx, el Instituto de la Mujer, inmujeres.gov.mx. Una mujer violentada o abusada, ahí es donde tiene que ir. Ahí es donde tiene que ir. Ok, www.hildatelleslino.com es tu página. Esa es mi página. Y nos dijiste .mx. www.cndh.org.mx. Otro tema rapidísimo, este tema de la UNICEF, esta campaña #EndViolence. Así es. O para combatir la violencia infantil. Para combatir la violencia infantil. ¿En qué consiste? Es un ejercicio global que se lanzó desde UNICEF y en el marco del trabajo que se hace para la protección de la infancia, y lo que consiste es que cada país pueda adoptar una serie de acciones que pueden ser grupales, individuales o institucionales para prevenir la violencia contra la infancia. Por ejemplo, desde las personas, sociedad civil, no necesariamente que tiene que ser una institución, sociedad civil, cómo hacer acciones, puede ser desde un flash mob, puede ser desde campañas en Twitter, puede ser cualquier acción que se tienda a visibilizar que los niños, niñas deben vivir una vida libre de violencia. Es muy interesante, es conveniente que se metan a la página para ver cuáles son todas estas acciones. ¿Cuál sería la página? Que se pueden realizar. ¿La de UNICEF? En la página de UNICEF, ahí viene una pestañita y vienen una serie de acciones que se pueden hacer en lo individual, en lo colectivo. Las instituciones, bueno, pues cada una, yo te decía, en México pues ya hay un marco de protección para los niños, niñas, y es como se hace también campañas, política pública, y cómo la legislación hacemos que sea una realidad para proteger los derechos de los niños. Urge que haya ombudsman infantiles, pues en cada entidad, en cada esquina, en cada rincón de este país. Pues está el sistema, habrá sistemas estatales y ya habrá en cada entidad federativa también una Procuraduría de la Defensa del Menor, que va a ser específicamente para la protección de temas jurídicos que les atañe. Perfecto, pues también pueden buscar en el #EndViolence. Así es. De la violencia contra los menores y pues programa de la UNICEF. Y por último, ¿qué haces tú como directora de la primera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Cuál es la función exacta de una visitaduría? Porque a veces como que son temas muy abstractos. Bueno, la primera visitaduría lo que hace es investigación de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en dos temas básicamente específicos: sistema de justicia, todo lo que tiene que ver con Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República, y por otra parte todos los temas de naturaleza médica relacionado con instituciones de salud de carácter federal, denuncias por negligencias médicas, impericias o inadecuado tratamiento, omisión de atención médica, en fin, toda esta parte. Y hay mucha burocracia, porque luego, ¿cuánto tarda el proceso en el que ustedes investigan? Varía, es que cada caso... Dependen de las instituciones de gobierno. No, pero además también depende de cada caso. Puede haber situaciones sumamente rápidas, por ejemplo, la entrega de un medicamento o la reprogramación de una cirugía que puede ser de urgencia, eso pues eso es muy rapidísimo. Hay cosas que son por su propia naturaleza estructural y llevan un poco más de tiempo de atención. Entonces, eso es básicamente lo que hago. Bueno, mi trabajo ahí es coordinar un equipo de visitadoras y visitadores adjuntos que hacemos la investigación de los casos. ¿Qué tanto les hacen caso las autoridades? Porque antes pues como que no pelaban, para ellos pues cualquier defensor de derechos humanos, cualquier observador, cualquier visitador era como un pain in the ass, ¿no? O sea, era como quítenmelo de encima y nada más estorban y no nos dejan hacer nuestro trabajo. Y hoy en día como que ya es un trabajo mucho más respetado. Claro, yo creo que se ha fortalecido durante todos estos años el trabajo de las comisiones y hay una visibilidad mayor de adoptar y una mayor conciencia de que lo que está solicitando la comisión no es que sea una necesidad, es una situación para proteger los derechos humanos. Y al final las autoridades tienen que tomar conciencia en ello. Hay una obligación, y no solo una obligación en México, una obligación internacional de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos. Entonces, yo creo que cada vez los espacios de articulación son mucho más serios, son mucho más eficaces y por lo general la capacidad de respuesta institucional pues es adecuada. Pues es importantísimo que la gente salga de la ignorancia que a veces tenemos porque no sabemos, en primera, que existe un derecho a, en segunda, no nos informamos y por eso pues tratar de pasar este mensaje a través de tu entrevista y en este programa y bueno, lo más importante, ¿no? Crear conciencia. Así es.
y hacer uso de las herramientas que tenemos, ¿no? Sin duda alguna. Porque hay veces que los ancianos, las mujeres violentadas o padres de menores abusados no sabemos hasta dónde o qué alcance puede tener una denuncia de este tipo. Así que es de que, pues ya sabe, ahí ya tiene las herramientas, las páginas que nos dio Hilda Telles, defensora de derechos humanos. La encontramos en www.hildatelleslino.com, @HildaTellesL, y en Facebook Hilda Telles Lino. Ella es directora de la primera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella pues es experta en todo este tema porque viene de la CONAPRED, para todos los casos de discriminación, así que le sabes muy bien al tema y además lo explicas muy, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica, Hilda, por la aquí. invitación. Gracias. Te esperamos el próximo lunes en Los Huevos No Son al Gusto con Verónica del Castillo o encuéntranos en www.loshuevosnosonalgusto.com. Hola, soy Eric del Castillo. Bienvenidos a Los Huevos No Son al Gusto, despertando sin censura, con mi hija Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo que les sirva. Continuamos con más información aquí en Los Huevos No Son al Gusto. Siempre será un tema importantísimo, los derechos humanos. Es un tema que nos interesa mucho aquí en este programa y está hoy con nosotros Hilda Telles, defensora de derechos humanos. Diccional de la protección de los derechos humanos. Cuando se empieza a hablar de los derechos humanos en México, pues tiene muy poco. La Comisión Nacional acaba de cumplir hace unos meses 25 años de haber sido creada. Entonces, en estos 25 años realmente es poco tiempo para poder haber logrado grandes avances. Sin embargo, bueno, pues lo que hay hoy institucionalmente es significativo. México es uno de los países que tiene un esquema de defensa de derechos humanos muy amplio. Cada entidad federativa tiene una propia comisión. Es L. En Facebook, Hilda Telles Lino, y bueno, hace unas semanas estuve en el evento, me invitó Isabel Wallace para dar mi opinión de cuál debe ser la función de los medios de comunicación precisamente para la dignidad de las víctimas, ¿no? De las víctimas de cualquier tipo de delito, en este específico de Alto al Secuestro, que es la fundación que preside en el tema de secuestros, ¿no? Pero sin duda, pues el tema central era que se vive unos. Ella es directora de la primera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Verónica, pues por la invitación. Para saber cuál es la situación actual de los derechos humanos en general en México, cuáles son, digamos, los temas pendientes, los temas urgentes y qué podemos hacer. Pues mira, yo creo que como temas urgentes el tema de justicia es uno de los principales de gran preocupación para el país. Es importante decir que, bueno, pues realmente en el ámbito no jurídico de derechos humanos, la Ciudad de México y la Comisión Nacional, cada uno en sus distintos ámbitos de competencia. Pero bueno, todavía estamos en una situación, hoy podemos decirlo, no solamente pues a nivel de la sociedad, sino las instituciones. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla que México está viviendo una grave crisis de violaciones a los derechos humanos de las personas. Sin duda, y por eso te invitamos hoy aquí. La encontramos en Twitter como @HildaTelles.